Hola chicos, en este video nos toca seguir analizando los procesos de expansiones imperialistas y nos toca en el lugar del siglo XIX en donde más notorio fue, donde más consecuencias trajo y donde más atroz fue esta expansión imperialista. Obviamente estoy hablando del continente africano. La cuestión era la siguiente: los europeos habían estado en contacto con África. En primer lugar, para empezar a entender bien la cuestión, el continente africano se puede dividir en dos grandes áreas. El norte, la parte del norte del continente africano, que es la parte del norte del Sahara. Después hay una franja gigante que es el desierto del Sahara, y la gran mayoría del territorio sur, que se lo conoce como el nombre de África subsahariana. Lo que es la parte del norte de África, es decir, la parte que bordea al mar Mediterráneo, esa parte tuvo un desarrollo evolutivo histórico muy similar a lo que fue el continente europeo, a lo que fue la gran mayoría de todo Asia, a lo largo de toda la historia, prácticamente hasta el siglo XVIII. Hubo grandes civilizaciones, gigantes comerciales, tuvo grandes reinos. Tuvo un desarrollo histórico muy similar, conocían las mismas tecnologías que el resto de los europeos y los asiáticos. Tuvo un desarrollo histórico muy similar, muy particular como dije, a Europa y a parte de Asia. La parte del sur del Sahara, la parte del África subsahariana, tuvo un desarrollo particular al resto del mundo. Y la relación que tuvo con los europeos hasta el siglo XIX, el único contacto que habían tenido los europeos era con la parte de la costa del continente africano. Esto lo habíamos estudiado en segundo año, allá lejos y hace tiempo, cuando vimos el comercio triangular. ¿Se acuerdan que los europeos compraban esclavos en África, los trasladaban en América, los vendían en América en las plantaciones para que trabajen de manera forzada en esas plantaciones, y después esos productos que se producían en América iban de nuevo a parar a Europa para que se puedan procesar y venderlos? Entonces, a partir de este comercio triangular que surgió a partir del siglo XVI, los europeos tenían ese contacto, pero nunca, hasta el siglo XIX, nunca los europeos habían podido ingresar adentro del continente africano. Los europeos solamente llegaban hasta las costas. De hecho, la gran mayoría de los esclavos no eran capturados por los europeos, sino que eran capturados por algunos jefes de diferentes reyes africanos. Eran capturados por estos africanos. Los europeos obviamente los compraban. A ver, y los africanos los capturaban porque los compraban los europeos. Si los europeos no estaban para comprarlos, no los iban a capturar. Pero a lo que quiero ir es que los europeos nunca ingresaron al interior de África. De hecho, muchas veces lo hicieron, pero no volvían. Y la gran mayoría de las cuestiones por las que no volvían, no regresaban estos europeos, no tienen nada que ver con la población que habitaba ahí, con la población, con las personas de África que habían vivido ahí toda la vida, sino que tiene que ver con el tema de las enfermedades. Hoy en día estamos viviendo esto, lo del coronavirus, y sabemos que la cuarentena no va a durar para siempre, sino hasta que existe una vacuna, hasta que nuestros cuerpos, hasta que generemos anticuerpos de forma natural o por medio de una vacuna, y podamos volver a vivir libremente. Bien, en África acá pasaba lo mismo. Había un montón de enfermedades que estaban en África que los europeos nunca habían tenido contacto, y cuando ni bien tenían el primer contacto los mataban, se morían. Estos europeos no sobrevivían. Hasta que se descubrió la vacuna para la fiebre amarilla. Entonces ahí los europeos se vacunaron y pudieron ingresar al continente africano. Una vez que se estaba desarrollando todo esto, ahí está muy bien explicado en la hoja del libro que les subí, se generó una conferencia en Berlín para el año 1885, una vez que se había dado el proceso de unificación alemana. Se generó una conferencia en donde fueron líderes políticos de todas las potencias imperialistas del mundo. Francia, Alemania, Inglaterra, Italia, España, Portugal, Estados Unidos, el Imperio Otomano, representantes de Rusia, representantes de todos lados, menos de África. Y todos esos representantes de todas las grandes potencias del mundo, de todos los países imperialistas del mundo, se repartieron en esa conferencia de Berlín como si fuera un pedazo de torta, como si fuera una pizza. Se dividieron África, diciendo: bueno, mira, esta parte de África te queda para vos, Alemania; esta parte de África, mira, te queda para Francia; esta parte de África te queda para Inglaterra. Pero pará, acá tenés dos ríos. Bueno, esta vez, tomá, te cambio, como si fuera una figurita. Tomá, che, esta vale doble porque es el escudo, y como es un holograma, vale doble. Tomá, te cambio esta parte de la colonia por estas dos partes de acá.
se repartieron todo África y se lo dividieron la parte que le correspondía a cada una de las potencias. Repito, no había ningún africano en esa mesa de Berlín, y no le preguntaron absolutamente a ninguno si querían, si no querían, si les parecía bien o si les parecía mal. Bien, entonces ahí tienen el mapa, le saqué también, les puse una foto del mapa de cómo quedó distribuido todo el continente africano y qué parte le correspondía a cada una de las potencias, a cada una de las naciones. Los dos más favorecidos con respecto a este reparto de África fueron por un lado Francia y por otro lado Inglaterra. ¿Por qué? En un primer momento, bueno, porque Francia, no solamente porque eran las dos potencias más grandes del mundo en ese momento, Alemania estaba asomando, pero Francia ya tenía, e Inglaterra muchísimo más, ya tiene una estructura muchísimo más grande, más organizada, y más contactos, más colonias por otros lados del mundo. Francia a su vez ya había colonizado a partir de 1830, más aproximadamente, todo el norte de África, que es Argelia, Marruecos, Túnez, ya había empezado a colonizar esas partes, bueno, y se estaba desplegando también para otros lados. Gran Bretaña era la potencia económica imperante en todo el mundo y ya también tenía ciertos territorios previamente de la conferencia de Berlín. Pero bueno, porque ya tenía esas posesiones previas, fueron los que más negociaron y más estaban en disposición de poder obtener distintas partes, como digo, como les decía, ¿no? Como si fuera un pedazo de torta, qué parte le correspondía a cada uno. ¿Y cuáles eran los objetivos que motivaron a los europeos a hacer esto, a llevar a cabo estas cuestiones? Bueno, en un primer lugar, el objetivo que tenían era este objetivo imperialista de expandir sus posesiones por todas las cuestiones que analizamos, las cuestiones políticas, los beneficios en las carreras, los beneficios económicos que daban, todas estas cuestiones que lo analizamos en la clase anterior. Y lo importante era que evitaba una guerra entre ellos. Esto es fundamental. Habíamos visto que había habido guerras entre los europeos. Vimos el proceso de unificación de Italia, el proceso de unificación de Alemania. Pero no había habido una guerra entre todas las potencias europeas juntas combatiendo al mismo momento, combatiendo al mismo tiempo. Eso era algo que los europeos no tenían muchas ganas de que suceda porque podía ser algo bastante desastroso. Ya vamos a ver más adelante qué pasó con estas cuestiones. Entonces lo que buscaban era, bueno, tratar de solucionar los problemas, tratar de solucionar los conflictos, pero sin entrar en una guerra muy grande, en una guerra muy amplia, porque no puede llegar a no ser muy beneficioso una guerra demasiado prolongada. Entonces encontraron en África y en China también una manera de poder resolver sus conflictos quedándose cada uno con distintas partes del territorio sin tener que combatir entre ellos. Segunda cuestión importante, o segundo objetivo que querían los europeos, justamente la cuestión del imperialismo económico, querer tener materias primas para poder quedarse con ellos materias primas y colocar las mercancías en esos mercados. Esto lo estudiamos muchísimo también en los videos anteriores. Y por último, el último de los objetivos que promovían los europeos, centrándose en darwinismo social, que lo habíamos analizado también en la clase anterior, proponían llevar adelante lo que es el proceso de evolución de la humanidad. Recuerdan que habíamos estudiado con el darwinismo social que proponían que había una sola civilización, un solo proceso civilizatorio y que todos los pueblos del mundo tenían que seguir esa línea evolutiva hasta llegar al tipo de sociedad que estaban viviendo los europeos hoy en día. Y que si en el medio los distintos pueblos o las distintas ciudades no se podían adaptar, no podían evolucionar para llegar a lo que eran los europeos en ese momento, esos pueblos estaban destinados a extinguirse o a modificar su forma de vida o a extinguirse para poder alcanzar este progreso de la humanidad. Entonces con esta mentalidad, combinando estas tres cuestiones, ¿no? Combinando la ambición imperialista política, combinando la ambición económica, pero en un punto de vista completamente feroz, en donde solo pensaban en el dinero y en las ganancias, sin pensar en la cantidad de horas de trabajo que se trabajaba, o en las metodologías de trabajo que se podían hacer, en pensar en esto. Esta forma de tratar de evitar la guerra contra el que me puede llegar a doler, pero sí ataco al tipo que no me puede ganar. Y por último,
hacer todo esto en nombre de la evolución y del progreso de la humanidad. O sea, combinando todos estos 4 factores genera una especie de engranaje diabólico que lo que hizo fue destruir completamente toda la estructura y todos los pueblos que vivían en África y que habían vivido de esa manera desde hacía desde hacía miles de años. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta atrocidad, de este reparto de África, de esta masacre que hicieron las potencias europeas en África? En un primer lugar, lo que se encontró fue sometimiento militar del 100% de África. Estos europeos llegaban con sus ejércitos profesionales. En este momento se estaban desarrollando armas nuevas como son las ametralladoras, las armas automáticas que disparan cientos de balas por segundo. Algunas capaz que no llegaban a 100 en ese momento, pero decenas de balas en un segundo. Entonces ponían las Maxim arriba de una loma, atrás de un río, y cuando querían venir todos los africanos corriendo a combatir para defender su territorio, simplemente con un accionar de un gatillo caían como moscas cientos y miles de africanos que luchaban por defender su vida, su tierra, su familia, sus bienes y su forma de vida. Entonces, eso por un lado. Otra cuestión, se crearon muchísimos puertos y muchísimos ferrocarriles, se crearon también algunos hospitales y algunos edificios. Pero esto, en la teoría, los europeos planteaban que era para el beneficio de todos los africanos. Porque mirá, el ferrocarril está en África. Antes ni siquiera conocían el ferrocarril. Mirá, y ahora hay un ferrocarril. Eso significa que África progresó. Pero la cuestión hay que ir más a fondo de eso. Porque efectivamente antes no había un ferrocarril y ahora lo hay. La cuestión es, che, pero ¿quién puede usar ese ferrocarril? Porque los únicos que podían usar ese ferrocarril eran los propios europeos. ¿Se entiende? Entonces, ¿es un beneficio para África o es un beneficio para vos, que sos el único que lo puede utilizar? Otra cuestión importante, se crearon, como le decía, ¿no? estos edificios y un cuerpo de administración pública y de administración militar. Se impuso un gobernador. En África se impuso claramente un tipo de imperialismo formal. O sea, con un gobernador que representaba directamente al imperio, ya sea el alemán, el francés, el británico o quien sea, en un edificio, en un palacio enorme, y desde ahí gobernaba y administraba todo lo que sucedía, con una serie de soldados a su disposición, por si algún africano no le llegaba a gustar lo que estaba viendo. El administrador y el general tenían a su disposición todos los medios necesarios para poder hacer lo que creían pertinente para los beneficios de la corona, para los beneficios del imperio, no para los beneficios de los pobladores de ese lugar, que en teoría venían a civilizar. Otra cuestión también, cuarto punto importante, lo tengo anotado acá para no olvidarme las cuestiones. Cuarto punto importante, se crearon escuelas, se crearon hospitales que anteriormente no había. Efectivamente, esto es verdad. La cuestión, de nuevo, vamos más a fondo. ¿Quiénes eran los únicos que podían ir a esas escuelas y esos hospitales? No eran solamente los europeos, sino que también lo que se creó fue una élite local, un grupo de personas, un grupo de africanos de cada una de estas colonias, que eran los únicos que podían ir a esas escuelas, los únicos que podían ir a estos hospitales. ¿Y por qué eran los únicos? Porque justamente se relacionaron con los británicos, los franceses o con la potencia imperialista que sea, y pasaron a ser los jefes locales. Estas personas que se aliaron con la potencia imperialista que los vino a dominar, a someter, y por esta alianza tuvieron un montón de beneficios. Tuvieron un montón de beneficios. Por ejemplo, tomá, yo te construyo esta casa, tomá, toda esta gran cantidad de territorio es para vos. Pero vos lo que tenés que hacer es que todas las personas de tu país, que en ese momento no eran considerados un país, todas las personas de tu tribu, por ejemplo, me hagan caso a mí. Trabajen para mí 72 millones de horas por 2,5 mangos nada más. La quinta cuestión importantísima fue la explotación y la expropiación de todas las riquezas de África. Las grandes industrias de Europa necesitaban materias primas para funcionar. Entonces, todas las materias primas que podía haber en África las arrasaron, se las llevaron todos. ¿Y quiénes fueron a trabajar ahí? ¿Los europeos? No, para nada. Los propios africanos que estaban ahí viviendo toda su vida, los obligaron a cambiar su forma de vida para ahora trabajar para estos europeos, para que estos europeos con sus ferrocarriles se lleven todas las riquezas para Europa y dejen solamente una gran cantidad de miseria en este territorio africano. Y por último,
lo que dijimos todo hasta recién, una gran cantidad de matanza para todos los africanos, donde no solamente perdieron su vida, sino perdieron sus costumbres, su forma de ser, su forma de vida y sus condiciones ancestrales.